Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Funcas, en esta presentación del libro El Gobierno de la Globalización, a propósito del 70º aniversario del GATT. El acto que tenemos en esta tarde consiste en una presentación del libro que realizará que ha coordinado y dirigido el libro, José Antonio Martínez Serrano, catedrático de la Universidad de Valencia, que hay que agradecerle la iniciativa, la propuesta que nos hizo para realizar este libro, y luego todo el trabajo que hay detrás de pensar el libro, de coordinarlo, de revisarlo y de llevarlo a buen fin. Este libro tiene interés per se y tiene interés como una disculpa para esta conversación que vamos a tener a continuación, para discutir, para reflexionar sobre cuál es la situación del sector exterior. Y hacer esa reflexión nos va a ayudar, en primer lugar, Emilio Ontiveros, que propone como título de su intervención, y también incluido en el libro, propone este título: Fundamentos para superar la introspección global, que yo creo que da muchas pistas sobre lo que nos va a contar. Y finalmente, para clausurar, tenemos con nosotros a José Luis Bonet, que es presidente de la Cámara de España, que como presidente de la Cámara de España es una voz extremadamente reconocida, importante en el panorama español, pero que además de presidente de la Cámara de España tiene una larga trayectoria como empresario exportador, y por tanto nos va a hablar del sector exterior desde el conocimiento y desde la experiencia de un empresario que ha jugado en ese mercado internacional y que lo ha hecho con éxito. Así que ese es el plan para esta tarde. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Mi papel en este acto, además de darles la bienvenida a Funcas, es poner el sector exterior en la perspectiva de España hoy, de la coyuntura española de hoy en día. Y, sobre todo, transmitirles que el interés que tenemos por el sector exterior en este momento no es solamente el interés de un puñado de especialistas en un sector que es importante para la economía española, que seguramente eso ya sería suficiente para publicar este libro y para juntarnos a hacer esta reflexión. Hay una razón más urgente, quizá no más importante, pero sí más urgente, para examinar el sector exterior, y es que su evolución va a determinar de manera muy importante lo que le ocurra a la economía española en los próximos años. Y es este punto el que voy a intentar transmitirles. Como he sabido, como ustedes saben seguro, la salida de la crisis, esa crisis que asoló a la economía española desde 2009, fue liderada precisamente por el sector exterior. Han sido el crecimiento de las exportaciones y una moderada evolución de las importaciones los factores determinantes que han permitido a la economía española volver a crecer después de todos esos malos años que van del 2009 al 2013. Y en ese contexto la pregunta es si ese superávit del sector exterior español es sostenible, si vamos a poder seguir contando con él o no. El sector exterior se comportó de una manera extremadamente sólida durante todos los años de la crisis. Las exportaciones netas han estado en positivo desde el año 2011, después de muchos años en los que el saldo era negativo. Y si miramos el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, ese saldo había sido negativo desde 1985 y casi 30 años después pasó a positivo con motivo de la recuperación de la economía, algo atípico en la economía española, que sin embargo ha ocurrido, y ha ocurrido en un momento muy conveniente, porque de nuevo es lo que nos ha permitido retomar la senda del crecimiento. Detrás de estos resultados lo que hay es empresas que exportan. Hay un esfuerzo muy considerable de las empresas exportadoras que han ganado cuota de mercado en los mercados mundiales durante estos últimos años. Y en ese contexto, de nuevo, la pregunta es si esto va a durar, si este superávit del sector exterior español es sostenible o no lo es. Y esta pregunta es especialmente relevante hoy, en una fase de desaceleración
del PIB como la que estamos viviendo. Desde hace 3 años la economía española vive una etapa de crecimiento relativamente intenso, desde luego más intenso que el de nuestros vecinos europeos, pero que paulatinamente va perdiendo vigor. Hace 2 años, en el 17, crecimos en torno al 3%, de hecho por encima del 3%. El año pasado, 2018, crecimos medio punto menos, el 2,5. Este año, 2019, seguramente perdamos otro medio punto de crecimiento y crezcamos en torno al 2%. Así que la economía claramente se está desacelerando y esto lo hace en un contexto internacional cada vez más débil. Y esa desaceleración es algo que nos debería preocupar, en la medida que es bueno, pues el futuro de la prosperidad de nuestro país. Si miramos lo que estamos viviendo con más detalle, si miramos la composición del crecimiento de ese PIB, que eso es lo que nos va a decir si es sostenible o no, lo que vemos es que el crecimiento de la economía española, aunque todavía intenso, no es equilibrado. Si durante la salida de crisis era el sector exterior el que tiraba del crecimiento, en la actualidad, y cada vez con más intensidad, el crecimiento se está apoyando en el tirón del consumo, en la demanda interna, y no en el tirón del sector exterior. Y esto tiene consecuencias, que cada vez dependamos más del crecimiento del consumo, pues quiere decir también que cada vez ahorramos menos, quiere decir que el proceso de desapalancamiento, que con éxito notable ese esfuerzo se ha ido realizando en los últimos 4, 5, 6 años, está perdiendo intensidad y que ese esfuerzo por reconducir la deuda pública y privada a niveles sostenibles pues está perdiendo fuerza y está de alguna manera en duda. La deuda privada española todavía es el 155% de nuestro PIB y la pública el 97, 98% según qué fecha de referencia tomemos de nuestro PIB. Tanto la deuda pública como la privada están todavía en niveles altos y, por tanto, no es baladí, no es una cuestión menor si se mantiene o no se mantiene esa senda de reducción de la deuda. Por contra, el sector exterior, que ha crecido muy fuertemente estos años, pues está creciendo menos en los últimos tiempos. Lo que antes eran vientos de cola, vientos que impulsaban la economía gracias al sector exterior, están soplando en otras direcciones, están perdiendo intensidad. Todos esos factores externos, como unos tipos de interés muy bajos o una energía muy barata o un fuerte crecimiento de los mercados exteriores, de la demanda internacional, todos esos factores ahora están perdiendo intensidad. Los tipos de interés en Europa parecen abocados a incrementarse, siguiendo la estela de los tipos de interés en Estados Unidos. Quizá lo hagan más despacio de lo que ha anunciado el propio Banco Central Europeo, pero antes o después esto va a ocurrir. El precio del petróleo ya no ayuda, ha crecido en torno a un 70% con respecto al nivel que tenía hace 2 años. Y, sobre todo, el crecimiento de los países a los que exportamos ha perdido vigor, y particularmente los países de la zona euro están creciendo menos de lo que crecían. El caso de los últimos datos de Alemania, que apuntan a un crecimiento cero en el último trimestre del que tenemos datos, o los datos también negativos de Italia, dan muestra de que nuestros socios comerciales, aquellos que nos compran, están comprando menos que lo que han ido comprando estos años. Como consecuencia de todos estos cambios de tendencia, las exportaciones de bienes y servicios solo han crecido en el acumulado de los 3 primeros trimestres de 2018, que es el periodo para el que tenemos datos, un 2%. Y los datos que apunta aduanas para el cuarto trimestre de 2018, que no son comparables con los anteriores, pero también apuntan en la misma dirección. En definitiva, tenemos la tasa de crecimiento del sector exterior más baja desde el año 2009. Y por primera vez desde 2008, esta tasa es inferior a la de crecimiento del comercio internacional. Así que estamos creciendo, sí, estamos creciendo más apoyados en la demanda interna y menos apoyados en el sector exterior, y esto apunta a un desequilibrio
en el crecimiento del que creo que tenemos que tomar nota. También quiero señalar que este cambio de dirección de los vientos, ¿no?, de todos esos factores que nos han apoyado, no explica todo lo que está ocurriendo en el sector exterior. Y aquí me van a permitir que cite a una de nuestras economistas, aquí en FUNCAS, María Jesús Fernández, la cito literalmente, dice: el crecimiento de las exportaciones en 2018 fue muy inferior al que le correspondería conforme a sus elasticidades históricas, ya sea con respecto al comercio mundial o con respecto a los mercados de exportación. Y esto teniendo en cuenta también la apreciación experimentada por el euro. Todo ello indica que la ralentización del comercio mundial, las guerras comerciales o la evolución del tipo de cambio no explican en su totalidad el mal resultado de 2018. Fin de la cita. Las causas de esta pérdida de vigor no están del todo claras todavía. Podría haber un efecto puramente estadístico. Saben ustedes que los datos de la contabilidad nacional que publica el INE son avances que luego se ajustan. Bueno, podría haber todavía algunas sorpresas en los datos, pero lo que sí que sabemos seguro, un dato que apunta con toda claridad a una parte del problema, es que lo que hay detrás de las exportaciones, que es la competitividad de las empresas españolas, no está evolucionando con la misma fuerza que en los años anteriores. Si observamos los datos de crecimiento de la productividad en España, lo que vemos es que estamos creciendo nuestra productividad, la productividad de nuestras empresas está creciendo a niveles que vienen a ser la mitad de lo que crece la productividad en los países de la zona euro, lo cual quiere decir que el factor de impulso del sector exterior, que son unas empresas competitivas y que exportan, se está debilitando. Esta situación de pérdida de eficiencia de las empresas frente a las europeas replica la situación que teníamos antes de la crisis, cuando la productividad en España crecía en promedio anual, estoy hablando del periodo 1999-2008, en esos 10 años en promedio la productividad en España crecía un 0,5% anual, mientras que en la zona euro crecía más del doble, crecía al 1,2%. Bueno, pues la situación a día de hoy es similar. Y creo que este es un dato elocuente y que apunta a algo que debería preocuparnos. No deberíamos abandonar ese esfuerzo de las empresas, en primer lugar, y de toda la sociedad española en su conjunto, de recuperación de la competitividad, de mejora de la eficiencia productiva, que es lo que subyace en ese comportamiento extraordinario que ha tenido nuestro sector exterior durante los años de la recuperación. No corresponde a esta conferencia, ni me corresponde a mí ahora, el ahondar en cuáles son las fuentes del crecimiento de la productividad, no corresponde ahora hablar de lo que tendríamos que hacer en materia de formación, lo que tendríamos que hacer en materia de inversión, sobre todo inversión en I+D, lo que tendríamos que hacer en materia de control de los costes. Todo eso, bueno, corresponde a otra reunión, no hay, pero sí que quiero dejar apuntado que ahí hay un potencial problema y que ahí hay algo que deberíamos estudiar con mucho detalle. No deberíamos volver a un modelo de crecimiento sustentado en un creciente endeudamiento, repitiendo el patrón anterior a la crisis y cuyas consecuencias están todavía con nosotros y son bien conocidas. En definitiva, ya con esto termino. El comportamiento del sector exterior hoy es una clave importante para la evolución de la economía española. Si conseguimos que mantenga una evolución parecida a la de los últimos 4 años, hay sitio para el optimismo, y si somos más acomodaticios, si nuestras empresas, nuestros empresarios fueran más acomodaticios y no mantuvieran ese esfuerzo exportador que hemos visto que se puede hacer, porque en estos 4 años de recuperación la economía ha crecido gracias a ellos, pues, bueno, pues eso garantizaría un futuro más brillante y con mayor bienestar. Y bueno, este es el contexto que quería plantear. Coincidirán ustedes conmigo en la importancia de este estudio, de este conjunto
de estudios que ha dirigido el profesor Serrano, que intenta desentrañar el comportamiento de ese sector exterior durante la recuperación. Y de lo que vamos a hablar el resto de la tarde es de las entrañas de ese sector y qué es lo que explica ese buen comportamiento y cuáles son las claves para que ese buen comportamiento se mantenga en el futuro. Así que termino aquí. Muchas gracias y José Antonio, cuando quieras. Adelante. Déjenme que les cuente, en primer lugar, el origen de este libro. Allá por el otoño del año 2017, hablando con el profesor Rafael Miro, que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que es quizá el mejor especialista que tenemos en España sobre el sector exterior, comentamos que quizá valía la pena que, con motivo de los 70 años que se cumplían del nacimiento del GATT, se hiciese algún artículo, algún homenaje, se comentase, ya que considerábamos que había tenido un papel muy relevante. Hablando sobre esto, se lo comentamos al profesor Eduardo Vandrés, le dijimos que qué le parecía si hacíamos algún artículo, y él nos animó a hacer algo un poquito más ambicioso, presentar varios trabajos, y bueno, ya veríamos qué formato le dábamos, ¿no? Y así empezamos organizando una serie de trabajos, que es lo que ha configurado este libro, y este es el origen del libro. Pero vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué creemos que valía la pena hacer un homenaje al GATT? Pues mira, vamos a coger una cierta perspectiva histórica. Si tomamos una cierta perspectiva histórica, ustedes saben que antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya los aliados, fundamentalmente Estados Unidos y Reino Unido, comenzaron a reunirse para ver si se podían evitar en el futuro el caos de los años 30. Y una de las primeras reuniones fue aquella que dio origen al Fondo Monetario y al Banco Mundial, ¿no? Y allá en el año 1944, en una reunión que tuvieron en Bretton Woods, pues montaron lo que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y el representante del Reino Unido, Keynes, afirmó literalmente: nunca se ha presentado una propuesta tan ambiciosa y en una escala tan grande para generar empleo en el presente y aumentar la productividad en el futuro. Y concluía una valoración a priori de lo que habían creado, diciendo: dudo que el mundo entienda las cosas tan grandes a las que estamos dando a luz. Pocos años después, de manera casi de inmediata, se empezaron a tener una serie de reuniones para ver si se podía crear un organismo que velase por el comercio internacional. Esas reuniones se demoraron bastante y no fue posible crear la Organización Internacional de Comercio, que es lo que se quería crear. Pero al final firmaron un papelillo, un documento, que se llamó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, familiarmente conocido, ¿no? Que de ser un papelillo pues acabó teniendo un director general, un secretario, unos funcionarios, y en definitiva que guió el comercio internacional hasta 1995, que fue sustituido por la Organización Mundial del Comercio. Hay algunas diferencias, pero bueno, no vale la pena entrar en ello ahora. Pues bien, estas tres instituciones han trabajado en todos estos últimos 70 y tantos años por lograr que los países miembros de estas instituciones desplegasen del mejor modo posible todas sus capacidades productivas, con el fin de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Estas tres instituciones nunca han sido bien comprendidas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Keynes, que también dudo que hoy la humanidad comprenda lo importante que han sido estas instituciones. Es difícil hacer una valoración de ellas, pero déjenme que rápidamente haga yo una precipitada, ¿no? El Fondo Monetario, estas tres instituciones, en definitiva, lo que querían es un mundo sin tensiones, sin problemas. La obsesión de los años 30 que no volviese nunca más, ¿no? Eso es lo que estaba detrás. ¿Y qué es lo que querían? Que los bienes, el dinero, las inversiones, los procesos de industrialización se expandiesen por toda la humanidad, ¿no? El Fondo Monetario veló inicialmente por la estabilidad cambiaria y porque las devaluaciones competitivas no se produjesen, y vigilar un poco todo esto. No sé si tuvo mucho o poco éxito los primeros años quizá, pero a partir de los años 70 entraron problemas, dificultades, se le fue asignando cada vez más tareas. Yo creo que yo creo que la valoración del Fondo Monetario es muy positiva, pero estoy seguro que si juntásemos a todos los economistas, su valoración sería controvertida. El Banco Mundial se le asignó una tarea que no podía cumplir. Se le asignó la tarea de industrializar a los países pobres, que además estaban saliendo de procesos de descolonización. Y eso era imposible. Pero en aquellos momentos
Los más mayores recordarán ustedes que la teoría económica que se explicaba en los años 40 y 50, hasta el año 56 o 57, la teoría del crecimiento era el modelo Harrod-Domar, que decía, tú inviertes y se crece automáticamente. Y eso se lo creyeron en el Banco Mundial. Y pusieron recursos, invirtieron y no se crecía. Porque industrializar no es tan fácil. En aquella época, industrializar un país que salía de la nada era replicar a un país rico. Y eso es imposible entonces y ahora, ¿no? Se fracasó. El Banco Mundial fracasó. Fracasó en ese intento, pero el Banco Mundial fue reformulando sus objetivos, menos ambiciosos, pero yo creo que también ha desempeñado un papel muy importante en muchísimas cosas. Se ha preocupado por problemas de alfabetización, por problemas de enfermedades, por problemas diversos, y se olvidó de industrializar a los países que no estaba en sus manos, por supuesto. Y el GATT se le asignó la tarea de intentar ir eliminando las barreras al comercio sobre unas bases no discriminatorias entre países. Y el hecho cierto es que yo creo que ha tenido un éxito importante, ¿no? Sobre todo en las últimas 3 décadas, cuando los países más autárquicos, y cito a los grandes, India, Rusia, China, dejan su autarquía y empiezan a aceptar las reglas del mercado y se incorporan a estas reglas que están vigentes en el GATT incluso antes de ser miembros de ellos. Y ahí hay una expansión bestial del comercio. Miren que les doy unos datos. En 1990 el comercio mundial representaba respecto al PIB mundial el 39%. En el año, en el 2018 es el 58% y había llegado al 61% en el 2008. Esto es un éxito tremendo. ¿El éxito es exclusivamente del GATT? No, pero sin el GATT y la Organización Mundial del Comercio todo hubiese sido más difícil. Hay algunos economistas que a veces dicen quizá la globalización la hemos llevado demasiado lejos. En el ámbito comercial, de lejos nada. Porque aunque esta cifra es impresionante, hay muchos países que no se han integrado, que están al margen y que son muy pobres todavía. Y que sin integrarse en las redes del comercio internacional va a ser difícil que prosperen. ¿Y por qué creemos que es importante los objetivos que ha alcanzado el GATT? ¿Por qué la Organización Mundial del Comercio creemos que es importante? Pues mire, por algo muy sencillo. Porque los economistas están de acuerdo en que el comercio aumenta el bienestar de las personas. Que el comercio no es una tarea de suma cero, al contrario, que suma positivamente. Y por lo tanto, como esto es así, la función que ha desempeñado el GATT, ¿no?, para canalizar adecuadamente y sin tensiones el comercio ha sido fundamental, ¿no? Esta idea de que el comercio aumenta nuestro bienestar, no vayan a pensar que esta idea ha sido fácil. Déjenme solo un minuto tener una larga perspectiva histórica. Hasta hace 2 siglos se pensaba que el comercio era malo y que se trataba de no comerciar. Lo mínimo posible, solo lo que no tienes. Incluso los mercantilistas consideraban que era bueno exportar, pero malo importar. Importar se consideraba un despilfarro. Esta idea llevaba a esas visiones patrióticas de la protección es buena, ¿no?, y por lo tanto es lo que hay que seguir. Esta es la idea que hoy comparten mucha gente. Y en primer lugar Donald Trump, ¿no?, que lleva 2 siglos de retraso intelectual en esta materia. Porque hace 2 siglos David Ricardo reformuló todo esto y es lo que nos sigue ilustrando sobre qué es esto del comercio, ¿no? David Ricardo fue más allá de Adam Smith y dijo, no solo la división internacional de trabajo aumenta la productividad y aumenta nuestra prosperidad. Es que aunque 2 países puedan producir exactamente los mismos bienes, con tal de que lo produzcan con una diferencia relativa de precio significativa, comerciar lleva a ganancias importantes. Lleva a una mejor asignación de recursos y a un mayor consumo. Y esa fue la gran aportación que toda esta idea está vigente del principio de la ventaja comparativa. Y ese principio todavía la humanidad sigue sin entenderlo bien. Déjenme que les cite alguna cosa. Quien mejor lo explicó, en mi opinión, puedo estar equivocado, fue James Mill, en su libro Elementos de Política Económica. James Mill afirmó que el beneficio que se deriva de intercambiar un bien por otro se obtiene en todos los casos del bien recibido, no del bien dado. Un país no gana nada desprendiéndose de sus bienes, pues lo que se entrega en forma de exportaciones es el coste de adquirir las importaciones. Y por si no estaba claro, su hijo, John Stuart Mill, remató que la protección lo único que hace es hacer el trabajo y el capital de un país menos eficiente.
Por lo tanto, la protección es un completo despilfarro. Estas ideas siguen sin entenderse. Y esto es totalmente opuesto a la visión mercantilista que va avanzando día a día en el mundo de hoy. Y es esto lo que un poco a Rafael Miró y a mí nos pareció que quizá debíamos de hacer algún tipo de homenaje, y Funcas pues, estuvo de acuerdo en hacer estos trabajos, ¿no? Que el GATT, ¿qué ha sido? El instrumento para llevar a cabo estas ideas. El GATT, ¿qué fue? Un mecanismo de crear un sistema transparente y predecible para el comercio internacional. Se basó en varios principios, pero déjenme que cite solo uno. El principio de no discriminación, en frontera y dentro de frontera. Siempre se pone el acento en frontera, es decir, bajar aranceles, bajar tal, y eso ha sido muy importante, y es muy importante para los bienes. Pero si se permiten entrar los bienes o los servicios, pero luego dentro de un país no hay un mismo tratamiento para los bienes importados que para los nacionales, de nuevo perdemos mucho bienestar. Es cierto que estamos acostumbrados que para bienes esto es bastante habitual, pero para servicios, cualquiera que viaje a países, sobre todo no desarrollados, verá que hay una discriminación bestial dentro de un país. Cuando tú vas a comprar unas entradas en un país cualquiera, te encuentras precios para extranjeros y precios para nacionales, con diferencias bestiales, ¿no? Vas a un museo, lo mismo. Eso es que en los bienes hemos avanzado bastante, pero en servicios no se ha avanzado tanto. O no todos los países ricos sí, pero en los países menos ricos siguen haciendo una diferenciación muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿eh? No vayan a pensar que son unos pocos euros. En algunos casos son centenares de euros por una actuación o por cualquier otra cosa. Y esto todavía hay mucho margen para seguir avanzando, ¿no? Mirad, el método que funcionaba en el GATT eran negociaciones bilaterales que mediante la cláusula de la nación más favorecida se extendía a todos los miembros del GATT. Inicialmente, hasta los años 90, los países en desarrollo no participaron en las negociaciones, pero se beneficiaron siempre de ellas, porque mediante esa cláusula de la nación más favorecida se podían beneficiar, aparte de otros aspectos como un tratamiento diferencial y concesiones que se les hicieron. De modo que todos los países que quisieron participar en el GATT se beneficiaron mucho de poder participar en esa división internacional del trabajo. Se vio pronto que el GATT tenía unos problemas, y es que esto de la reducción exterior entraba en conflicto con muchas regulaciones internas. De modo que cuando se montó la Organización Mundial del Comercio en el año 95, se intentó avanzar en regulaciones internas que facilitasen el comercio. Pero a partir de entonces fue muy difícil avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué fue difícil? Porque muchos de los países en desarrollo que hasta entonces no habían participado en ninguna negociación empezaron a participar. Y los países pobres formaron coaliciones defensivas, poniendo pegas a muchas liberalizaciones. Pegas a muchas liberalizaciones que a lo mejor se les pedían cosas que no podían hacer. Luego pondré un ejemplo, ¿no? Y entonces lo que pasó es que las reglas del GATT empezaban a no funcionar para el mundo como estaba cambiando. ¿Qué había pasado en el mundo? En las últimas 3 o 4 décadas ha pasado un fenómeno muy importante que todos ustedes conocen. Son eso que le llaman las cadenas globales de valor. La producción se ha fragmentado mucho entre muchos países, se han creado las cadenas de internacional y el GATT y la Organización Mundial del Comercio no estaba preparada para eso. El hecho de que no estuviese preparada, ¿qué llevó? A que los distintos países y los políticos de los distintos países hiciesen acuerdos de tratados bilaterales para intentar salvar todo esto. Porque para prosperar dentro de una fragmentación de la producción internacional era necesario acuerdos que garantizasen muchas cosas. De hecho, en estos tratados comerciales bilaterales o regionales o preferenciales y en los tratados de inversión no se aborda solo reducción de barreras arancelarias, se abordan una cantidad de políticas que van frontalmente contra eso que se llama la soberanía nacional. En muchos tratados de estos se contemplan normas laborales que tienen que cambiar los países si quieren comerciar. Incluso política migratoria, porque hay países que no firman si no dejan que vengan unos migrantes de otro sitio para poder llevar a cabo las tareas. Normas medioambientales. Ahora todo eso ha cambiado. La Organización Mundial del Comercio no podía aprobar normas de estas para todos los países. Aquello se bloqueaba. La Organización Mundial, el GATT comenzó con 23 países, ahora son 166. Todo esto era complicado. Entonces ha quedado
la Organización Mundial del Comercio, sucesora del GATT, ha quedado un poco bloqueada en muchas tareas. Hoy, la organización internacional que tenemos tiene dos pilares. La Organización Mundial del Comercio, que aborda los temas tradicionales y algunas otras cosas que va incorporando, y los acuerdos comerciales preferenciales, que se preocupan de los aspectos relacionados con los cambios importantes que se han producido en el sistema productivo internacional. Todo esto se está intentando hacer, y la Organización Mundial del Comercio lo vigila, para que no tenga un carácter discriminatorio, aunque levemente algunos de ellos lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que lo que ha pasado es que, como consecuencia de todo esto, la globalización tan fuerte, ha habido muchos grupos de intereses que se han visto afectados adversamente y han presionado a los políticos. ¿Y hoy qué es lo que hay? Hoy hay una tensión bestial entre una serie de políticos que intentan dotar protección para proteger empleos y los avances tecnológicos que los destruyen masivamente. Y de esta tensión no sabemos qué es lo que saldrá, porque incluso las medidas proteccionistas que están poniendo en marcha no creo que tengan efectos muy graves. Vamos a ver, ¿qué ha pasado desde 2008? Desde 2008 el comercio se ha estancado. Se ha estancado, bueno, crece, pero en proporción al PIB no crece. Incluso ha disminuido un poquito. ¿A qué se debe? Se puede deber, al menos, o los principales, a tres factores. Un primer dato vale la pena decir. Mirad, en Estados Unidos, los ingresos arancelarios en proporción al valor de las importaciones, en el 2015 era el 1,3% del valor de las importaciones. En el 2018, allá por octubre, eran del 2,7% y en la actualidad se espera que esté en el 3,4%. Es decir, que el proteccionismo avanza con fuerza. ¿Vale? ¿Esto es grave? Vamos a ver, depende. ¿Saben en los años 30 cuál era el porcentaje? El 50%. O sea, que esto hasta ahora no es grave. Pero claro, si sigue esta tendencia ya veremos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es muy probable, afirman algunos, que las cadenas globales de valor ya han llegado donde tenían que llegar. Y ya no hay margen para mucho más. Incluso que la robotización hará innecesarios algunas de estas tareas. Es probable que esto sea así, pero tener en cuenta que hay muchos países que no se han integrado y estos países hay que integrarlos si quieren prosperar y desarrollarse en estas cadenas. A lo mejor lo que hay que hacer es reorganizarlas. Bueno, a lo mejor. Pero hay algo más. Aunque aparezca un estancamiento, hay algunos economistas que piensan que esto de la globalización no ha hecho nada más que empezar. El mundo ha cambiado. En los años 40, cuando todo esto se crea, lo que tenemos es una estructura productiva basada en agricultura, industria, manufacturas y pocos servicios. Hoy la estructura productiva de los países ricos son servicios y los servicios no están globalizados. Los servicios más o menos representan entre el 6 y el 7% del PIB en el comercio internacional. No sabemos lo que va a pasar en los servicios, pero Baldwin, esta estrella rutilante del comercio internacional y de la globalización, acaba de publicar hace unos días un libro que le titula Robotics Upheaval, que lo que viene a decir es que esto de los servicios va a tener una expansión tan bestial a nivel internacional que todas aquellas tareas que nos creíamos que hay que hacer cara a cara, ¿no? Se acabó de cara a cara. En los servicios hay cierta internacionalización de tareas rutinarias. Ahora se espera que viene una etapa que los medios técnicos, según Baldwin, ya están, ¿no? Que no hay barreras ya, ni lingüísticas, todo eso está técnicamente superado, ni de ningún otro tipo, ¿no? Y que a través de Internet se van a poder resolver y prestar una cantidad de servicios que eran inimaginables. ¿Esto es de un futuro lejano? Bueno, yo no lo sé. Baldwin dice que no, que en menos de 5 años esto va a ser bestial. Y que esto no va a ser tampoco tan fácil que le pongan barreras, ¿no? Porque ¿qué, van a cortar las redes de Internet, ¿no? Porque muchos de estos servicios se van a prestar de modo que hoy nos parecen inconcebibles. Eso es lo que dice Baldwin. Bueno, es probable que lleve razón, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Pues que la globalización ha hecho un mundo mejor. Mirad, el Banco Mundial se le asignó la tarea de industrializar los países. No pudo, es que era imposible. Ha hecho gran tarea. Se le ha asignado la tarea de sacar a la gente de la pobreza. Pues mirad, el comercio ha ayudado a sacar a 1.200 millones de personas de la pobreza extrema. No digo que sea la única causa, pero ha ayudado. Y son estos países que se han incorporado masivamente al comercio los que han salido de la pobreza extrema. Siguen siendo pobres, pero han salido. Con lo cual,
Es cierto que en los países desarrollados los salarios y el empleo de algunos grupos se ha visto afectado. Hasta ahora no ha sido masivo. Baldwin dice que lo que viene en el sector servicios va a ser bestial. Bueno, yo no sé si era cierto, pero tampoco hay que preocuparse, porque toda esta robotización y prestación de servicios lo que ha permitido también es que nuestro nivel de vida haya aumentado mucho, y esto puede aumentar mucho más. Es cierto que reasignar el trabajo a otras tareas va a ser complicado en muchos países ricos, pero parece ser que son las tendencias que vienen. Bien, en este libro ya me gustaría también decir otra cosa. A veces en los países ricos se le pide a los países pobres algunas liberalizaciones fuertes en algunos aspectos, ¿no? Y algunos países pobres se niegan y se les acusa como que son los malos de la película. En la última ronda de negociaciones arancelarias, bueno, estas que empezaron en el año 99 en Seattle, no han acabado, están en Doha y no acaban nunca. Las últimas reuniones, quien puso un poco dificultades para avanzar fue India, que le pedían unas liberalizaciones en el sector agrario. Claro, es que hay cosas que tampoco se pueden pedir. India, todavía el 46% de la población vive de la agricultura, trabaja en la agricultura. Y con unas explotaciones poco más grandes que esta sala. Si ahí hacemos una liberalización, se quitan subsidios, ellos tienen muchos subsidios a la exportación, pues algo así como 200 o 300 millones de personas no pueden ni comer. Ningún país sensato va a aceptar eso. Por mucho que esa liberalización tenga un beneficio importante, pero te dejas a 300 millones en la miseria. Eso no se puede hacer. Las reorganizaciones agrarias son lentas, lo sabemos nosotros también, y se necesitan unos sectores que tienen fuerte para poder reorganizar. No se puede pedir lo que es imposible, pero hay que seguir avanzando en esa liberalización. Bueno, y voy a ir concluyendo. En este libro lo que hemos intentado es exponer de forma sucinta lo que ha sido el GATT, lo que es la Organización Mundial, lo que han contribuido para el crecimiento de los intercambios comerciales internacionales. Hemos visto también y explicamos cómo cuando hay problemas para avanzar, los países han resuelto de algún modo a través de tratados bilaterales que han tenido impactos importantes en el comercio y han permitido algo que antes era imposible. Industrializar en un país replicando los viejos modelos, eso es imposible. Pero que cualquier país del mundo pueda realizar tareas muy sencillas, eso es fácil. Y así empezó China y así han empezado países que luego han ido avanzando por la escalera de la industrialización. Y así se ha podido hacer, ¿no? Para eso también se necesitan unos marcos institucionales que dan garantías a las inversiones, y eso es lo que se ha estado haciendo. Y la Organización Mundial del Comercio ha estado amparando todo eso. La Organización Mundial del Comercio sigue trabajando. Ahora, por ejemplo, tiene dos temas en marcha. Uno, normas sobre el comercio electrónico. No todos los países están de acuerdo y han dicho, bueno, 77 estamos de acuerdo en organizar esto, vamos para adelante. Y ahí están. Seguramente de manera próxima habrá algún acuerdo. En el año 17 llegaron a un acuerdo de lo que es la facilitación del comercio. ¿Qué es esto? Que cuando las mercancías llegan a los puertos no estén mucho tiempo. Aquí estamos acostumbrados en Europa, en España, que las mercancías llegan y en muy poco tiempo salen del puerto. Pero en muchísimos países se quedan 2 y 3 y 4 semanas, que con productos delicados los destrozan. Y si no, pregúntele a los de muebles valencianos cómo se arruinaron algunos de ellos. Porque pasaron en el puerto los muebles semanas y claro, la humedad lo destrozó. Todo eso parecen cosas menores, pero no lo son. Son cosas importantes. Bueno, nosotros hemos intentado dar una visión de todas estas cosas y lo hemos hecho también, como nos insistió el profesor Eduardo Vandrés, desde una perspectiva española. Desde una perspectiva española, con la finalidad de bueno, pues ya que hacíamos un homenaje desde España, pues destacar también nuestros puntos, ¿no? Lo que sí me gustaría para finalizar es destacar solo un capítulo, que yo creo que es de especial interés para el lector español, y es conocer la actuación de España en el GATT. Cuando al final me dijeron que me encargase yo de esta coordinación, le pedí al profesor Rafael Miró que me buscase una persona senior, un técnico comercial del Estado, que hubiese participado en algunas negociaciones, que hubiese asistido a algo, y rápidamente encontró a Miguel Ángel Díaz Mier, que con la colaboración de Ángeles Caviedes, colaboración decisiva, pues nos ha dado una visión de la trayectoria de España en las organizaciones internacionales. Miguel Ángel Díaz
Fue técnico comercial del Estado. En el periodo 76-82 estuvo destinado a Ginebra. En Ginebra estaba el GATT en aquellos momentos, ya era la Organización Mundial del Comercio. Él participó en la cuarta UNTA de la Organización de Desarrollo y Comercio, en las negociaciones de la ronda Tokio del GATT y en las negociaciones que condujeron a la creación, en la ronda Uruguay, a la creación de la Organización Mundial del Comercio. También se involucró en las negociaciones del acceso de España a la Unión Europea. Pues bien, yo como coordinador y Funcas como el patrocinador, queremos expresar nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Díaz por los esfuerzos que realizó en los últimos días de su vida para concluir este magnífico trabajo que da testimonio del lugar de España en las instituciones comerciales internacionales. Muchas gracias. Emilio, tienes la palabra. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias, como comprenderán. Estoy muy agradecido doblemente, ¿no? A Funcas, desde luego, por albergar una vez más un acto de discusión, de análisis económico. Yo creo que Funcas se ha convertido en el crisol de ideas, de discusión, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, con el sistema financiero español. Desde luego a Eduardo Vandrés, que ha sido el motor de este libro, y desde luego a José Antonio Martínez Serrano por darme la oportunidad de colaborar en él. Creo que es un excelente volumen. Creo que efectivamente tiene un componente casi de homenaje, como ha tratado él de subrayar de una forma muy didáctica, a lo que fueron las rondas de negociación del GATT, a la fallida OMC. Lo que hoy es la OMC, quien se opuso en Bretton Woods fue Estados Unidos, porque Keynes llevaba ya el proyecto hecho, ¿no? Y desde luego, un poco al preocuparse, porque yo creo que más allá del 70 aniversario, la oportunidad de este trabajo tiene mucho que ver con el clima en el que vivimos ahora, que es una enmienda, una suerte de enmienda a la totalidad a lo que ha sido la filosofía económica desde aquel mediados de julio de 1944, cuando 44 países trataron de atisbar un esquema de organización, de relación económica internacional que evitara los errores del pasado. Lo curioso es que el gerente de ese esquema de organización económica, la administración americana, hoy de alguna forma está cuestionando el sistema que esa administración ha contribuido a crear. Yo creo que más allá de las veleidades, de la retórica y ya de la acción proteccionista, introspectiva de la administración Trump, lo que estamos sufriendo ahora en términos de involución en las relaciones económicas internacionales, no solo del comercio, me inquietan mucho más los movimientos que están teniendo lugar en los flujos de inversión extranjera directa. Me preocupan muchísimo más las cortapisas que se están poniendo a la toma de participaciones por empresas en distintos países, no solo en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que yo creo que sería un error es pensar que esta situación que estamos viviendo es la consecuencia de la llegada al poder de Donald Trump. Y eso es un error. Es un error, en primer lugar, porque, como se pone en el manifiesto en el libro, yo trato de ilustrarlo gráficamente, las acciones contrarias al libre comercio vienen de 20 años atrás. No solo por la vía arancelaria, que es la menos relevante de las vías, digamos, de las barreras al comercio, sino por otro tipo de barreras al comercio y, en particular, lo que en el lenguaje de la Organización Mundial de Comercio se llaman acciones discriminatorias, ¿no? Ahí hay un gráfico que es espectacular. Yo creo, y es lo que he tratado de hacer en el capítulo mío, lo que he tratado de decir, bueno, ¿por qué estamos así? Y partiendo de una cierta convención de cómo estamos, tratemos de adoptar políticas
consecuentes con ese diagnóstico, porque lo que sería un error es pensar que estamos así simplemente porque haya llegado un señor diciendo que América primero, ¿no? Estamos así merced a los excesos de eso que los historiadores de la economía han llamado la tercera fase de la globalización. Estos historiadores convienen en que la primera fase de la globalización es aquella que coincide básicamente con el patrón oro, el último tercio del siglo XIX, 1870 prácticamente hasta el periodo de entreguerras. Probablemente es el referente idealizado de lo que es una globalización limpia, porque la movilidad de todos los factores es amplia, porque la movilidad de los capitales es importante e incluso porque la movilidad de las personas lo fue, desde luego, muy superior a lo que hoy estamos viendo, ¿no? El único exponente de movilidad internacional que no se dio en aquella primera fase de la globalización es algo que se está dando hoy, que es la movilidad del conocimiento y lo que puede poner realmente, lo que está alterando las relaciones de poder de los distintos actores en la escena internacional. Porque convendrán conmigo que después de observar lo que estamos observando en esa pugna, en ese rifirrafe entre Estados Unidos y China, lo que estamos observando no es una guerra comercial. Es otra cosa, es una guerra por la hegemonía de aquellas tecnologías que son el servomecanismo de la industria militar de nuestros días. Es una suerte de guerra fría de nuevo cuño. Pero insisto, los factores que llevan a que aparezca esta retórica introspectiva los engendramos en esa tercera fase. La tercera fase de globalización va prácticamente desde la caída del muro de Berlín, principios de los 90, hasta nuestros días, hasta la emergencia de la crisis, en la que también los historiadores convienen que la crisis, su gestión, sus secuelas, definen el inicio de una nueva etapa en la fase de globalización. Y esa fase ha sido pródiga en cosas buenas y en cosas menos buenas. El periodo que va desde 1990 hasta nuestros días tiene como primer exponente efectivamente la apertura comercial, el convencimiento de una amplia mayoría de países, de ciudadanos, de la profesión, de que la apertura es buena. La apertura comercial, desde luego, pero la apertura a los movimientos de capital, la apertura a los flujos de inversión directa, de inversión de cartera, etcétera, etcétera. El segundo elemento muy ligado al anterior es la emergencia de nuevos actores. Actores que no estaban entre los 44 que estaban en Bretton Woods y que no habían saltado a la escena prácticamente hasta bien entrados los 90. Eso que hoy, de forma un tanto eufemística, denominamos economías emergentes y que antes hablábamos de economías del tercer mundo, economías en vías de desarrollo. Y que a partir de hace 3 años empiezan a tener un peso específico en la determinación del PIB mundial superior al de las economías avanzadas, acelerando esa suerte de obsolescencia política de instancias de gobernación global como el G5 primero y luego el G7. El G7 se determinó, como ustedes saben, por razón del PIB relativo de cada economía, y hoy el G7 tiene un PIB que apenas cuenta, salvando el caso de los Estados Unidos, desde luego cuando entran en escena economías como China, economías como la India, etcétera, etcétera. Ese es el segundo factor importante, la emergencia de esas economías y su mayor protagonismo, no solo en el PIB global, sino en el comercio. Porque resulta que algunos de estos emergentes son jugadores comerciales de primera división. En principio, a través de una especialización en manufacturas de bajo valor añadido, pero en apenas 20 y tantos años se convierten en actores de primer orden con una intensidad tecnológica que ya nos gustaría tenerla a una economía como la española. El tercer factor, muy buen factor, de esa etapa, de esa tercera fase de la globalización, que los macroeconomistas llaman la gran moderación, una etapa de estabilidad en los precios, de escasa volatilidad en el PIB, es una discontinuidad tecnológica sin precedentes, una suerte de nueva revolución industrial
pero que a diferencia de las anteriores va a ser barata y democratizadora. Va a ser la amparada en esas tecnologías multipropósito que hoy llamamos tecnologías digitales y que en apenas una década van a poner de manifiesto su potencial en todos los subsistemas de la gestión empresarial, desde la logística hasta las finanzas. Por lo tanto, señalando claramente aumentos en la eficiencia, aumentos en la productividad, pero además van a satisfacer la ley de uno de sus progenitores, la ley que formulara Gordon Moore en los 70, cuando dijo aquello de la capacidad de computación se va a doblar cada 18 meses y su coste se va a mantener constante. Sus compañeros de la comisión ejecutiva de Intel le dijeron: Gordon, te has vuelto a tomar 2 gin tonics. Pero no, la ley de Moore se verificó y además se emparejó con esa ley de Metcalfe que nos hablaba del valor de las redes. La cuestión es que, afortunadamente, esas proposiciones se trasladaron también a las economías emergentes. Y un factor adicional de globalización fue precisamente esa conectividad que hoy Baldwin señala como una de las posibilidades de nueva globalización, pero que algunas empresas pequeñas catalanas vienen haciendo uso de ellas a través de exportaciones importantes, desafiando el prejuicio que teníamos algunos, tenemos razones para seguir teniéndolo, de que había una correlación estrecha entre tamaño de la empresa y propensión exportadora, cuando realmente estamos empezando a ver empresas, microempresas, que efectivamente, de eso da cuenta eBay cada mes, que efectivamente tienen un potencial exportador, ¿no? Se aceleraron, por lo tanto, las posibilidades de progreso económico y ayuda a entender esas reducciones en las bolsas de pobreza en las economías emergentes. Pero aquí acaban las noticias buenas de esa tercera fase de la globalización. Disrupción tecnológica que posibilita también una convergencia real, que posibilita la reducción de la desigualdad en los niveles de PIB por habitante de las distintas economías. Y efectivamente vemos cómo en apenas 15 años la brecha que había entre el PIB de Estados Unidos y economías como China, incluso como India, se estrecha de forma significativa. Pero eso coexiste con un aumento de la desigualdad en el seno de todos los países, del que nos advierte, a finales de los 90, la OCDE, antes de que Thomas Piketty y otros ya de alguna forma culminaran sus investigaciones. La OCDE dijo: cuidado, porque a la desigualdad funcional se puede añadir ahora la derivada de las desiguales cualificaciones en el seno del factor trabajo, ¿no? Y la desigualdad se amplía y con ella las tensiones sociales. Hay un factor adicional muy asociado a ese aumento en la desigualdad en la distribución de la renta, que tiene que ver con la concentración del poder empresarial. Nunca habíamos visto, como estamos viendo hoy, un poder de mercado tan acusado. Nunca. Cualquier coeficiente y, desde luego, en los sectores medulares, en los sectores tecnológicos. El número de oferentes se reduce. Cuando las empresas pasan de una etapa de infancia, son absorbidas por las grandes empresas y nos encontramos con que, efectivamente, ese petróleo del próximo siglo, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la moderna algoritmia, el data analytics, etcétera, etcétera, está en pocas manos, ¿no? Que además hacen un uso no siempre honesto de esas facilidades, con capacidad o con veleidades de influencia política en procesos electorales, en la privacidad de la gente, etcétera, etcétera. Unas facilidades tecnológicas que son inequívocamente buenas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la reducción de la incertidumbre, que es esencial en una disciplina como la economía, empiezan a ser objeto de lógica controversia. El otro exceso tiene que ver con el exceso de dominio de las finanzas.
Hacía antes referencia José Antonio a la inquietud que puede deparar el hecho de que el comercio crezca por debajo de lo que crece el PIB. Pero también hay razones para la inquietud cuando la autonomía de las finanzas crece divorciándose de lo que es la misión razonable de las finanzas, la misión original, que es la de financiar, que es la de dar cobertura a las transacciones reales, y se empiezan a convertir en una actividad que se legitima internamente, ¿no? Y que lleva, lógicamente, a un poder de operadores financieros, sobre todo en el mundo anglosajón, importante, y paralelamente a una creciente desregulación de la actividad financiera, que tiene lugar también en esa tercera fase de la globalización, en plena euforia, en plena celebración de la gran moderación. Todavía recordamos aquel Jackson Hole de julio del 2005, ¿no? Cuando se estaba celebrando la autorregulación de los operadores financieros. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a regular los derivados? ¿Para qué vamos a regular los procesos de titulización de la actividad hipotecaria? Los operadores tienen elementos de juicio, capacidades técnicas y medios tecnológicos muy superiores a los que pueda tener cualquier supervisor. Fuera la represión financiera. Ese exceso de protagonismo de la actividad financiera engendró la crisis de 2007-2008, que es el último gran exceso, que de alguna forma es el final de esa etapa de gran moderación y que revela de forma sintética, bueno, inconsistencias internas dentro del sistema financiero global, dentro del sistema de gobierno de las relaciones internacionales, una desautorización absoluta, desde luego, de instancias como el Fondo Monetario Internacional, como la propia Organización Mundial de Comercio, y sobre todo genera puntos de distanciamiento importantes de la gente, de los ciudadanos en el mundo, respecto al propio sistema económico. En primer lugar, porque la propia crisis lo que hace es acentuar esa tendencia al aumento en la desigualdad de la distribución de la renta, en particular en aquellos países que en mayor medida la sufrieron, casi en todos, pero muchos más en los que más sufrieron, ¿no? La desigualdad que había en 2007 ya era importante, era bastante importante, y la que hay en 2016, 2017 es muy importante. Y es el caldo de cultivo que alimenta la emergencia de opciones políticas que, independientemente donde las situemos, tienen un denominador común, que es una contestación de las élites, una contestación del pluralismo, una contestación de la globalización, en última instancia, ¿no? E incluso, en algunos casos, una contestación, una desafección del propio sistema económico. Pero más allá de esa emergencia de formaciones políticas, lo que sí es verdad es que el sentimiento que hoy hay en la gente es como de vulnerabilidad, como de insuficiente confianza en que el sistema económico y el sistema financiero tiene la capacidad de respuesta suficiente como para que no haya otro disgusto y como para resolver los problemas que tiene la mayoría de la gente. Porque claro, 70 años de GATT, lo que sí ponen de manifiesto es que la prosperidad no es creciente. Hasta prácticamente los 90 estaba claro. Pero las condiciones de vida, los indicadores de bienestar de la mayoría de la gente en la mayoría de los países, con independencia de su grado de integración, me atrevería a decir que incluso en países que tienen un alto grado de integración comercial, financiera, internacional, son unas condiciones de vida que no han mejorado en los últimos 20 años. La percepción de que hay hijos, los hijos nuestros, en general pueden vivir peor que nosotros o tener menores oportunidades, es algo que de alguna forma está cuestionando el propio sistema, ¿no? Lleva razón Rodrik. Rodrik es probablemente de los economistas, Dani Rodrik, que de forma más sensata,
ha relativizado la posición un tanto de papanatismo que hemos tenido los economistas en el pasado en relación a la defensa del libre comercio, ¿no? Y viene a decir, sí, pero cuidado. Claro que el libre comercio es bueno, pero cuidado con esos acuerdos comerciales que hacen las empresas multinacionales y que llevan a condicionar aspectos esenciales. Cuidado porque el libre comercio, llevado a sus últimas consecuencias, con una dinámica de globalización financiera sin muchas cortapisas, con una movilidad del ahorro sin más limitaciones que las que se pongan sus propios operadores, pueden generar perturbaciones que al final erosionen el propio bienestar de los ciudadanos, ¿no? Probablemente sea Dani Rodrik, en mi opinión, dentro de la academia, el que en mayor medida está contribuyendo a que racionalicemos las aproximaciones al libre comercio desde una posición, bueno, de cierta racionalidad, estableciendo mecanismos de compensación para los excluidos, para los perdedores de esa dinámica de globalización, pero al mismo tiempo defendiendo una limpieza en el propio esquema de globalización. Esas son las dos consecuencias, esos son los dos fundamentos que llevan a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Los excesos de esa tercera fase. Dos, la crisis, su gestión y, desde luego, los resultados, los ganadores y los perdedores. Y es en ese contexto en el que emerge no solo Donald Trump de forma destacada, pero en el este de Europa emergen otros personajes que defienden la introspección, que defienden no la autarquía en el sentido que la concebíamos en los años 70, los 80, cuando los países de América Latina, algunos de ellos de la mano de CEPAL, defendían la sustitución de las importaciones. No, lo que vienen de alguna forma es a defender una especie de suficiencia del ahorro, suficiencia transaccional, suficiencia en la capacidad de producir conocimiento, etcétera, etcétera. En el caso de Estados Unidos, en principio es un diagnóstico falso y es creer que el déficit comercial de los Estados Unidos es el origen de las pérdidas de bienestar de amplias capas de ciudadanos que quedaron en el sector del automóvil, por ejemplo, y en sectores que quedaron excluidos por la propia lógica de la dinámica de globalización, ¿no? Pero que efectivamente tiene una serie de elementos que al día de hoy, de elementos pasados a limpio, tomados en decisiones que al día de hoy son inquietantes, ¿no? A mí no me preocupa, señalaba antes José Antonio, el impacto que ha tenido, el incremento que han tenido los aranceles en Estados Unidos, el chocolate del loro, porque donde se localizan esos incrementos arancelarios es en acero, es en aluminio, es en lavadoras y es en paneles solares. No se acaba el mundo, comercialmente hablando, con esto. Lo más inquietante es la filosofía, ¿no? La teoría de lo que se ha llamado en la Casa Blanca la agresión económica y que tiene una contrapartida, una identificación clara en ese Made in China 2025. Y es decir, no voy a dejar que tú renueves el poder que has alcanzado en estos últimos años gracias a tecnología que pueda estar produciendo yo. Ese es un poco el armazón, ¿no? Eso ha llevado, lógicamente, a establecer restricciones a los flujos de inversión, a la toma de control o a la toma de participaciones de control en empresas estadounidenses. Pero claro, no solo ya de China, también de Europa. Claro, no solamente restricciones comerciales a las importaciones de manufacturas o de bienes industriales chinos, sino también de Europa, ¿no? Alemania ha estado a punto de tropezar y entrar en recesión técnicamente hablando, porque el sector del automóvil, que representa el 17% de las exportaciones alemanas,
se ha hundido en el tercer trimestre y ya veremos. Y ya veremos si levanta cabeza. Pero sí hemos visto cómo se han establecido bloqueos a lo que creíamos que era objetivamente bueno, que eran los flujos de inversión extranjera directa. No había gobierno hasta hace unos años que no hiciera un marketing político para atraer flujos de inversión extranjera directa. Y ahora nos estamos encontrando con serias restricciones. Recuerdo ahora el fabricante de microprocesadores de Qualcomm. Pero estoy viendo las guerras que hay en el despliegue de la tecnología 5G. Claro, en un mundo absolutamente globalizado, protagonizado por esa suerte de cuarta revolución industrial que está basada en la conectividad, que son las tecnologías digitales, ponerle puertas a los flujos de participación empresarial es generar chispazos, viscosidades en el sistema económico que pueden efectivamente no solo conducir a una nueva Guerra Fría, sino a males peores, ¿no? ¿Qué políticas, para ir concluyendo, o qué respuestas podría haber o debería? En primer lugar, asumir ese diagnóstico, asumir que nos hemos pasado en la defensa un poco timorata de la globalización, marginando la capacidad compensadora de los poderes públicos, incluido el presupuesto, pero no solo el presupuesto, la regulación financiera, la regulación de especificaciones de empresas cuando invierten en otros países, etcétera, etcétera. Sobre la base de ese nuevo diagnóstico, sobre la base de un diagnóstico realista, reconocer que ha habido cosas muy buenas, pero desde luego picias, fortalecer las organizaciones multilaterales. Aquí el papel de Europa puede ser importante. No está siendo malo, porque Europa es la única que en el órgano de arbitraje de la OMC, que es donde se, de alguna forma, libran las verdaderas batallas, está manteniendo un papel equilibrado. Cuestiona algunas de las decisiones de Estados Unidos, pero la Unión Europea fue la primera en denunciar prácticas contra la propiedad intelectual de China hace 18 años. Es decir, no es ninguna barbaridad, ¿no? Fortalecer la Organización Mundial de Comercio, hacer que funcione mejor. No ha funcionado del todo bien. Dos, fortalecer el resto de las organizaciones multilaterales. Yo no soy de los que piensa que hay que buscar alternativas a las instituciones multilaterales hoy existentes. El fondo está ahí. El Fondo Monetario Internacional, es verdad que desde el verano de 1971 hace cosas para las que no estaba concebido. Al Fondo Monetario Internacional le asignaron la supervisión del régimen cambiario que Estados Unidos hizo desaparecer aquel verano del 71, ¿no? Pero se ha ganado muy bien la vida, se la ha buscado muy bien, aunque sea como consultor internacional, aunque sea como colaborador, digamos, de esos planes de adaptación macroeconómica y de garante de muchos de los planes de financiación que han necesitado no solo economías poco avanzadas, sino economías avanzadas. Tenemos que recordar la crisis de la periferia de la eurozona desde el 2011 hasta aquí, ¿no? En segundo lugar, yo creo que sí es muy importante actuar en la dirección de limpieza del sistema. El sistema económico se tiene que limpiar de imperfecciones que no garantizan su supervivencia, ¿no? Sino que la denuncian. Por ejemplo, el exceso de concentración empresarial, la ausencia de competencia, el exceso de poder de mercado, la igualdad de oportunidades también en el mundo empresarial. En tercer lugar, avanzar en la lucha contra el fraude fiscal a nivel global. No hay mayor anomalía, no hay mayor provocación cuando tratamos de defender, como es lógico, una senda de saneamiento de las finanzas públicas, que observar al mismo tiempo las cifras que la propia OCDE nos pone encima de la mesa cada 3 por 4
de evasión fiscal o de los contrafactual de qué ocurriría si una baja tasa marginal de imposición sobre el beneficio de las sociedades se extendiera a todas las sociedades, independientemente de donde generaran sus ingresos, ¿no? Esto es una provocación que nos puede pasar factura, que pasa factura, desde luego, en términos de desafección, en términos de alimentación de los antisistemas, ¿eh? Luego tendríamos que tomar nota en Europa, ¿eh? Europa es, por definición, la Unión Europea está basada en la apertura, en la libertad de intercambios. Europa no solo ha facilitado un mercado interior, sino que ha ido defendiendo esa reducción de la tarifa exterior común y unos tratados comerciales con el resto del mundo basados en una filosofía acertada. Pero para que los propios ciudadanos europeos convengan en que Europa es rentable, en que las instituciones europeas son rentables, tenemos que procurar que la gente viva un poco mejor, que no vivan hoy peor que hace 20 años. Porque en última instancia la economía, la política económica, la política política, se legitima en la medida en que conseguimos que la gente no viva peor, no sea más infeliz cada año, ¿no? Y cuando uno mira el retrato, por ejemplo, de la Unión Monetaria hoy, mira Italia, por ejemplo, y dice, hombre, Italia resulta que tiene un PIB per cápita inferior hoy al que tenía el 1 de enero de 1999, viernes, cuando entró en la Unión Monetaria. Bueno, uno empieza a entender qué ocurre en el Eurobarómetro, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que plantear. Europa se señalaba antes Carlos Ocaña, con razón, cuidado. El sector exterior ha sido una fuerza dinamizadora de nuestro crecimiento, tal, pero bueno, nuestra economía tiene mayor dependencia que nunca de fuera, para bien y para mal. Dependencia comercial, porque el 30 y tantos % del PIB son exportaciones de bienes y servicios, pero dependencia financiera, porque España es uno de los países con el endeudamiento privado y público mayor de Europa, y las condiciones de financiación, las condiciones de esa posición de inversión internacional neta a la que tú implícitamente te referías, Carlos, no las fijamos nosotros, las fijan fuera. Fuera quiere decir en Frankfurt, ¿no? Bueno, Europa tiene aquí un percance, ¿no?, a atender, porque Europa está estancada. Europa se está japonizando. Y quizá como consecuencia de unas políticas económicas que se tienen que flexibilizar. Hace 3 días daba una conferencia Olivier Blanchard hablando de qué significaba la deuda pública en diferentes contextos históricos. No es lo mismo hablar de aquellos prejuicios que teníamos con la deuda pública y que también hace un par de semanas Kenneth Rogoff ha modificado, creyendo que la deuda pública, cuando era superior al 90% del PIB, podía dificultar de forma significativa el crecimiento, pero con tipos de interés del 5,5%, que tener una deuda pública con el 0% de tipo de interés y con economías absolutamente gélidas. Europa, ojalá, crezca este año más del 1%. Deberíamos tomar cartas en el asunto, porque ¿de qué nos sirve no incurrir en pecados veniales si la gente empieza a distanciarse de la idea central, y es que Europa es una idea buena, es un buen proyecto, ¿no? Yo creo que en última instancia, en las economías nacionales, no solo a nivel multilateral, a nivel regional, también tenemos que hacer algo, ¿no? Sobre todo en aquellas en las que tenemos claro que la apertura es rentable. Porque es verdad que si hay una economía en Europa que puede exhibir que apertura al exterior es sinónimo de prosperidad, es la nuestra. Si hay una economía que puede exhibir que integración en áreas supranacionales es sinónimo de rentabilidad, es la nuestra. Nosotros sí tenemos ahora un PIB per cápita superior al que teníamos el 1 de enero de 1999, y sí tenemos un censo de empresas exportadoras muy superior y una regeneración, yo diría, de la calidad empresarial, algo que a lo mejor hace 15 o 20 años dudábamos algunos, ¿no? Pero claro, lo comentaba antes Carlos,
con una demanda internacional tiritando, con un entorno geopolítico condicionado por una guerra fría, tecnológica, comercial, y una Europa fragmentada políticamente y un margen de maniobra de las autoridades monetarias en cero, bueno, el riesgo de que entremos en una situación de aumento de esa desafección y que los que hoy, los españoles, siguen pensando en que es bueno el libre comercio, es buena la globalización, digamos, el colesterol bueno de la globalización, yo diría, es bueno en última instancia la integración supranacional, igual acaben pasándonos factura, ¿no? Muchas gracias. José Luis Bonet, si quieres clausurar. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer participar en esta presentación del libro sobre el gobierno de la globalización y ha sido un placer escuchar dos excelentes lecciones magistrales antes de mi intervención, por lo que solo por esto ya ha valido la pena venir hoy aquí, ¿no? Y quiero felicitar a los promotores de la publicación del libro, a Funcas. Y gracias por el excelente trabajo que realizáis y a todos los colaboradores que de alguna manera han hecho el libro, ¿no? Y en este ejercicio yo creo que he acertado de homenaje un poco, aprovechando el 70º aniversario del GATT, al propio GATT y lo que esto ha permitido, ¿no? Y que ha quedado muy claro. La globalización, según la Real Academia Española, queda definida como el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Es decir, la globalización se basa en una apertura social, económica, política y cultural a escala mundial, que permite traspasar las fronteras nacionales en fracciones de segundo y llevar los productos y servicios más allá del mercado local. Pero hasta llegar a nuestros días, el mundo globalizado ha tenido que pasar por diferentes vicisitudes. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial, y ya se ha dicho aquí, los países más industrializados vieron la necesidad de llegar a una serie de acuerdos para fijar nuevas reglas en el ámbito comercial y financiero. Unas reglas capaces de disponer de un nuevo orden internacional en el que asegurar la paz mundial y de guiar la integración entre los países por caminos alejados de políticas proteccionistas. Eso fue la cumbre de Bretton Woods de 1944, que se ha explicado aquí, donde 44 países decidieron la creación de estos organismos internacionales a los que se ha aludido y tras la fallida ratificación de la Organización Internacional de Comercio, en 1947 se aprobó una versión reducida en forma de ese acuerdo que es el GATT, ¿no? Como se destaca en el libro, se inicia así un periodo de crecimiento paulatino del comercio internacional y de la inversión extranjera directa, impulsado por la aplicación de políticas comerciales propicias al fomento de los intercambios comerciales, por una mayor cooperación entre los países, así como por la notable estabilidad cambiaria generada durante el cuarto de siglo por el patrón oro-dólar estadounidense y la supervisión del Fondo Monetario Internacional. Debe hacerse referencia a una especial referencia en esta dinámica a los avances tecnológicos, especialmente en el transporte transoceánico marítimo y aéreo. Por ejemplo, a finales de la década de 1950 se produce un cambio que será trascendental en la reducción de los costes de transporte marítimo. Se trata del uso de grandes contenedores para el transporte de mercancías, mencionados también en la publicación que hoy presentamos. Y ello ha permitido la reducción de los tiempos de carga y descarga y, por tanto, los tiempos de amarre de los barcos en los puertos. La estandarización de los contenedores entre 1968 y 1980 hizo más fácil el transporte intermodal
con un impacto positivo sobre el comercio mundial. En la década de 1980, el comercio entre las economías avanzadas, con un nivel de conocimientos tecnológicos y unas dotaciones de factores productivos parecidas, representaba 3/4 partes del comercio mundial. Una parte creciente de este comercio consistía en el intercambio de productos pertenecientes a la misma industria, el denominado comercio intraindustrial. Gradualmente, las empresas fueron tomando conciencia de la importancia de las economías de escala, optando por la especialización en la producción para ahorrar costes. Al mismo tiempo, las empresas querían estar cerca de los consumidores, lo que derivó en una creciente inversión directa extranjera entre países desarrollados desde los años 80 del siglo XX. Se extenderá así la expansión de las multinacionales mediante plantas de producción en varios países con el fin de estar cerca de los mercados de consumo final. En la década de 1990 se produce un cambio de ritmo en el crecimiento del comercio mundial. Mientras el PIB mundial mantiene la tendencia decreciente en sus tasas de crecimiento, el comercio mundial se acelera y crece al triple de velocidad que el PIB mundial. Se inicia así una nueva etapa globalizadora con un marcado protagonismo de la revolución digital. A ello se une la creciente coordinación entre las empresas para realizar tareas diferentes con el fin de completar un producto, creándose así redes de suministro. Estas redes o cadenas globales de valor se expanden progresivamente a nivel internacional, constituyéndose en un elemento clave para entender la globalización del siglo XXI. Quiero destacar la relevancia de las tecnologías de la información y comunicación en el contexto global. Gracias a estos avances se han reducido los costes de coordinación entre tareas en los procesos productivos, lo que ha permitido que muchas tareas puedan realizarse en cualquier parte del mundo. Aunque las grandes empresas multinacionales dominan los flujos de comercio e inversión, cualquier empresa, desde cualquier lugar del mundo, puede tener un papel activo en el proceso de integración comercial a través de su participación en las cadenas globales de valor. Emilio Ontiveros ha hecho referencia a esto. Otro hecho que ha marcado el devenir reciente de la globalización es la caída agregada de los niveles de proteccionismo en las últimas décadas. El arancel medio aplicado a la nación más favorecida ha pasado de estar por encima del 25% a mediados de 1980 a un 8% en la actualidad. Todo ello a pesar de las incertidumbres de los últimos tiempos, a las cuales luego me referiré. En cualquier caso, como se destaca en el libro, lo cierto es que la incorporación de nuevos países a las redes de producción internacional ha ido acompañada de una proliferación de acuerdos multilaterales y preferenciales de comercio e inversión. Estos instrumentos contribuyen de modo efectivo a la eliminación de importantes barreras al comercio y estimulan el crecimiento del comercio mundial. En este sentido, entre 1990 y 2018, el número de acuerdos regionales de comercio en vigor ha aumentado de 27 a más de 300. El balance de este renovado impulso de la globalización es claramente positivo. La mayoría de trabajos empíricos encuentran que el nivel y el crecimiento de la renta de los países está positivamente asociado con un mayor nivel de apertura exterior. El comercio internacional introduce competencia en el mercado doméstico y permite a las empresas acceder a mercados de mayor tamaño y aumentar la eficiencia y productividad. El comercio también genera beneficios directos a los consumidores al permitir acceder no solo a productos más baratos, sino a una mayor variedad de los mismos. Además, uno de los aspectos más positivos de la fase actual de globalización es la mayor participación de población que se beneficia del comercio internacional. Entre 1950 y 1985, el 43% de la población mundial participaba en el 1% del comercio mundial. Este mismo porcentaje, 43% de población, ahora acumula el 25% del comercio mundial. La integración en los mercados internacionales de los países emergentes ha sido un factor clave para entender la fuerte caída de los niveles de pobreza mundial y de desigualdad de la renta per cápita entre países. Por ejemplo, el porcentaje de población china en situación de pobreza extrema
con unos ingresos de menos de $2 al día. Ha pasado del 57% en 1993 a solo el 1,5% en 25 años, periodo que ha coincidido con su apertura al libre comercio y el desarrollo de su potente industria exportadora. A pesar de que no se discute que la renta de los países aumenta con la globalización, las ganancias no se distribuyen por igual entre las empresas, los trabajadores y los hogares dentro de cada país. Es decir, el comercio tiene efectos sobre la distribución de la renta dentro de los países. Las empresas menos eficientes que se enfrentan a la competencia extranjera sufren pérdidas y los trabajadores de las que cierran pierden su trabajo. Otras empresas, a veces de un considerable tamaño, optan por deslocalizar su producción en el exterior, aprovechando los menores costes laborales en otros países, generando un impacto negativo sobre la economía local. Los trabajadores también se ven afectados de forma distinta según su nivel de cualificación. El problema se agrava cuando las empresas y los individuos no tienen capacidad para reaccionar ante los cambios que causa la globalización y las autoridades políticas no responden con medidas de ajuste para aliviar los costes económicos y sociales que la globalización acarrea a los perdedores. En todo caso, la evidencia empírica muestra de forma reiterada y consistente que la globalización no es la principal causa de aumento de la desigualdad de la renta dentro de un país. En general, la causa principal es la tecnología. Sin embargo, los críticos de la globalización tienden a culpar a los retos que supone este proceso de cambio tecnológico, cuando la causa de muchos problemas económicos y sociales de un país es la falta de reformas internas para enfrentarse adecuadamente a los retos de la globalización. En definitiva, al abrigo de los acuerdos adoptados hace más de 70 años, los intercambios comerciales a escala mundial se han multiplicado en las últimas 3 décadas con ritmos medios de crecimiento anual del 7%, mientras que los flujos de inversión exterior se han incrementado a tasas del orden del 18%. Paralelamente, el PIB mundial ha avanzado durante ese mismo periodo cerca de un 4% de media anual. Quiero destacar un hecho cierto. En cualquiera de sus formas visibles, sea el comercio internacional, la inversión directa extranjera o las migraciones internacionales, la globalización ha mejorado el bienestar mundial en términos agregados. En este escenario, la respuesta necesaria de los países y las empresas ante la globalización es y debe ser la mejora de la competitividad y una mayor internacionalización. Las empresas internacionalizadas son más productivas e innovadoras, están más digitalizadas, cuentan con mayores intangibles por trabajador, mayor penetración de capital extranjero, invierten en reputación y marca y, en definitiva, tienen una mayor competitividad. Ahora bien, la internacionalización es un proceso difícil y complejo que no siempre resulta y en la mayoría de los casos requiere un exigente análisis previo, trabajo y constancia para que dé sus frutos. Y créanme que es algo que conozco muy bien a partir de mi experiencia en Freixenet. Para España, la globalización ha sido el desencadenante de cambios estructurales muy positivos. Saben bien ustedes que el proceso de internacionalización de nuestras empresas es una historia de éxito. Se ha desarrollado relativamente tarde, en los 30 últimos años, una época en que nuestra economía se ha abierto al exterior de manera acelerada, especialmente a raíz de nuestra adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. Esa apertura de nuestro mercado, hasta entonces resguardado en buena medida a la competencia exterior, supuso un desafío sin precedentes para nuestras empresas. El esfuerzo por competir en un mercado global cada vez más interconectado exigió un cambio de mentalidad, esfuerzos y sacrificios que hoy vemos que han valido la pena y dado sus frutos. El proceso ha sido duro y muchas han quedado por el camino. Sin embargo, para las empresas que han salido ya no hay vuelta atrás. Hoy contamos con 50.000 empresas que exportan de manera regular y otras 100.000 que lo hacen aún de manera discontinua, pero buena parte de las cuales alcanzarán la consolidación de su presencia exterior. Tenemos unas 2.500 empresas multinacionales, cuando a principios de los 90 no teníamos prácticamente ninguna. Y contamos con varios centenares de empresas que ocupan posiciones de liderazgo en sectores claves de bienes y servicios en el mercado global. A título de ejemplo, tenemos 5 de las 10 empresas de ingeniería
más potentes del mundo. Disponemos de la mayor red de alta velocidad, a excepción de China. Nuestras empresas gestionan el tráfico aéreo de Alemania y el Reino Unido. Nuestros profesionales están ejecutando las obras de infraestructuras más complicadas del mundo en lugares tan distantes como Panamá, Arabia Saudí y Siberia. Contamos con 3 de las 15 mejores escuelas de negocio del mundo. Nuestras empresas acceden a mercados muy complejos, a contratos internacionales en países potentes. Y todo ello viene acompañado de los cientos de miles de empleos en España vinculados a la actividad exterior. La reciente crisis económica de la que aún estamos recuperándonos nos ha demostrado una vez más que las empresas que mejor han resistido sus embates han sido las más internacionalizadas, aquellas que tienen su base de clientes más diversificada a nivel geográfico. La crisis también ha tenido un efecto positivo desde el punto de vista de la internacionalización. Varios miles de empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, han salido al exterior en los últimos años en busca de nuevos clientes ante la caída de la demanda interna. Parte de ellas fracasó, a veces por la improvisación, pero la mayoría ha tenido éxito y han incorporado la exportación como elemento integrante de su modelo de negocio a largo plazo. Esto lo he podido yo vivir personalmente en la Feria de Barcelona durante 14 años, los últimos 14 años, donde empecé oyendo yo no salgo de aquí ni a rastras, y ahora no hay pyme que no me diga yo salgo sí o sí. Y esto es una cosa muy importante porque es lo que va a convertir en estructural el fenómeno de la internacionalización de nuestras empresas. Gracias al proceso de internacionalización, estas compañías han conseguido mejorar paulatinamente su competitividad y productividad, porque esto va junto, con una mayor innovación y dotación tecnológica y ofreciendo empleo de mayores salarios y calidad. Eso se multiplica a nivel de nuestro sistema productivo, que será tanto más competitivo cuanto mejor integrado se halla en las cadenas globales de valor y, por extensión, en los circuitos internacionales de bienes, servicios y capitales. Como resultado, las transacciones exteriores de bienes y servicios de España han pasado a representar el 15,3% del PIB en 1960 a alcanzar el 65,5% en el año 2017, un avance de más de 50 puntos porcentuales. Adicionalmente, según la Organización Mundial del Comercio, España ocupaba en 2017 la posición número 17 en la clasificación de mayores exportadores mundiales de bienes y la 11ª en materia de servicios. Desde el punto de vista inversor, las compañías españolas mantienen un stock de inversiones en el exterior equivalentes a casi el 50% del PIB español, cuando en 1995 no representaba el 6%. Además, el stock de inversión extranjera directa, tanto emitida como especialmente recibida por la economía española, es superior al peso del país en términos del PIB en el conjunto de la OCDE, fiel reflejo de la marcada vocación inversora en el exterior de España durante las últimas décadas. Recordemos, además, que según algunos estudios, si no llega a ser por el favorable comportamiento que ha seguido nuestro sector exterior desde el inicio de la última crisis internacional, el PIB español sería un 10% inferior al que ahora tenemos. Unas cifras, en definitiva, que ponen de manifiesto la decidida apuesta por la internacionalización de las empresas españolas y su éxito en la inserción en los circuitos globales desde finales del siglo XX. Pero el camino para las empresas, como ya he dicho, no siempre es fácil. Exige concienciación, determinación y recursos humanos y financieros, pero también información y asesoramiento. El reto consiste en concienciar a las empresas, sobre todo a las pymes, de que la internacionalización no debe contemplarse solo como una salida coyuntural en momentos de crisis, sino como un cambio estructural que debe impregnar todas sus decisiones. Permítanme una leve alusión en este sentido al papel que desempeñamos instituciones como la Cámara de Comercio de España y el conjunto de la red de cámaras para el fomento de la internacionalización de nuestro tejido empresarial. Somos organizaciones surgidas a finales del siglo XIX, en pleno regeneracionismo, con el objetivo de contribuir a la modernización de España. Allí estuvo en primera línea el líder empresarial aragonés Basilio Paraíso, por ejemplo.
que se equivocó metiéndose en política, pero acertó dando impulso al movimiento cameral. Durante más de 130 años, las cámaras de comercio han prestado un servicio de enorme valor para el tejido empresarial español y en especial para las pequeñas y medianas empresas, que son las que más ayuda necesitan y que son la mayor parte de nuestro tejido empresarial, en particular en este ámbito de la internacionalización. De hecho, uno de nuestros cometidos esenciales, plasmado en la nueva ley que rige a las cámaras de nuestro país desde el año 2014, es la promoción internacional de nuestras empresas como vía para consolidar un modelo de crecimiento basado en la competitividad integrado en la economía global y que nos permita un crecimiento más sólido y estable. Tal y como nos mandata dicha ley, impulsamos la competitividad e la internacionalización empresarial a través de planes personalizados para las pymes incorporados en los planes camerales de competitividad y de internacionalización. En este marco, celebramos un gran número de encuentros y foros empresariales en España y en el extranjero, el último la semana pasada en Marruecos, para identificar las oportunidades de negocio que ofrecen los mercados de mayor interés. Y créanme que las oportunidades de negocio son muchas. Labor que desarrollamos, además, en estrecha coordinación con la Secretaría de Estado de Comercio y la COE. Tratamos, asimismo, de potenciar el apoyo a nuestras empresas desde el exterior a través de la coordinación y mejora de los servicios que pueden recibir desde una red de 37 cámaras oficiales de comercio españolas en el exterior, que cubren 35 países y engloban a un total de 8.700 socios. En nuestro papel de órgano consultivo de la Administración, defendemos un marco regulatorio favorable para la actividad empresarial y caracterizado por una apertura del comercio y de la inversión exteriores como factor determinante del crecimiento, el empleo, el progreso y el bienestar. En definitiva, en el ADN de las cámaras de comercio está contribuir a que cada vez más empresas españolas, especialmente pymes, mejoren su competitividad y afronten con mayor seguridad el reto de expandirse a nuevos mercados en el exterior. No quiero terminar sin aludir brevemente a los riesgos que debe afrontar la globalización en el momento actual. Como se destaca certeramente en el libro, en los últimos tiempos asistimos a un escenario internacional caracterizado por la proliferación de tensiones proteccionistas, con un incremento de barreras arancelarias y no arancelarias que encarecen los intercambios comerciales y frenan la expansión de la actividad y la inversión a escala global. Estas prácticas obedecen a determinados planteamientos políticos que han creado incertidumbre sobre el contexto institucional y normativo en el que las empresas se internacionalizan, circunstancias que podrían moderar el avance de la globalización o incluso motivar su retroceso. No obstante, no conviene olvidar que la principal fuerza impulsora de la internacionalización es el desarrollo de innovaciones. Así lo fueron las innovaciones que redujeron los costes del transporte desde la aplicación de la energía del vapor al desarrollo de contenedores en el tránsito marítimo, o más recientemente las mencionadas tecnologías de la información y la comunicación que han facilitado la transmisión de ideas o tecnologías y el desarrollo de cadenas globales de valor para la fabricación y comercialización de numerosos productos. De hecho, en estos momentos ya estamos conociendo las primeras implicaciones del desarrollo de nuevas innovaciones, como son la robótica masiva, la inteligencia artificial, la impresión en 3D o la realidad virtual. Intentar prever el futuro es arriesgado, si no imposible, pero mi opinión es que prevalecerán las fuerzas impulsoras que facilitan la internacionalización, que se derivan de la innovación, aunque el contexto político sea diferente. Como señala la Organización Mundial del Comercio, la internacionalización es algo estructural, no coyuntural. Por lo tanto, estoy convencido de que la tendencia a escala global será hacia su intensificación al margen de episodios puntuales de crítica o incertidumbre. Concluyo ya. Creo firmemente que debemos seguir apoyando la liberalización del comercio y facilitar los movimientos internacionales de personas y capitales. Lo contrario significa ralentizar el crecimiento económico mundial y el bienestar colectivo. La respuesta ante los retos de la globalización no es un mayor proteccionismo. Hay que seguir apostando por un modelo aperturista, garante de la libertad y la colaboración abierta entre los diferentes países
en el marco de los tratados multilaterales, impulsores del comercio y la inversión exterior y capaces de atender a los cambios que se están produciendo en esta economía global y muy en particular la transformación digital. La publicación que hoy se presenta aborda estos temas y otros muchos, con rigor, objetividad y un claro afán constructivo, ayudándonos a comprender el actual contexto económico mundial, con especial atención a la trayectoria española en el mismo. Quiero, en consecuencia, y sinceramente reiterar la felicitación a sus autores y les animo a todos ustedes a que exploren este interesante trabajo para arrojar luz sobre un tema de máxima relevancia para el futuro escenario global y para el futuro de España. Muchas gracias.